su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. ¿Cómo están, amigos televidentes y radioyentes e internautas? Espero en Dios de que estén bien, que estén disfrutando del regalo de la vida que Dios les da. Amén. Bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Está Joselito Rentería ya listo para tratar conmigo este tema tan interesante que para esta semana estamos abordando. Buenos días, hermano. Buenos días, pastor. Gracias a Dios una vez más por esta gran oportunidad que nos concede. Hoy, sin duda alguna, estamos tratando un tema que conviene a todos. Y bueno, hoy también tocaremos el tema de cuál es nuestro objetivo como cristianos. Este asunto de la vida espiritual, tanto con la vida cotidiana, tienen como una unión, como que no puede uno vivir sin la otra, tiene que ir caminando a la par. Y es necesario que, meditando la vida de Enoc, podamos nosotros tomar las lecciones para este tiempo. Amén. Así es de que vamos a comenzar este estudio, no sin antes pedir que el Señor nos dirija, que el Señor sea con nosotros. E invitamos a todo aquel que pueda y que tenga su posibilidad de hacerlo, pues vaya con nosotros de rodillas. Amén. Padre nuestro que está en los cielos, gracias, Señor, por que nos permite llamarlo nuestro Padre. Amén. Señor, pues queremos ser sus hijos, pero hijos obedientes, Señor. Amén, Padre. Hijos que realmente escuchen su voz. Ayúdanos en esta mañana, Señor, en este día, el momento que vamos a estudiar esta lección. Pues, Señor, que al oír su palabra, hablar a nosotros obedezcamos. Así es, Padre. Dé una bendición a todo oyente, a todo televidente, a todo aquel que llega este estudio a través también de las redes de internet. Señor, ayúdenos a crecer, ayúdenos a prepararnos para su pronta venida. Usted ha dado la instrucción, ayúdenos, Señor, a nosotros a seguirla. Queremos pedir para este estudio la ayuda de su Espíritu Santo. Amén. Guíenos y esté con nosotros, porque lo pedimos, no en nuestros propios méritos, pero en los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Yo creo, hermanos, que los que estudiaron la lección ayer han de haber quedado muy pensativos como yo estoy todavía pensando. Estoy orando a Dios porque, pues personalmente, con muchísimos hermanos, el Señor nos puso también a evangelizar a las ciudades. Así es. El Señor nos puso a amonestar grandes ciudades como lo son Dallas y Houston, Texas. Y también, pues como soldados no podemos abandonar esta trinchera porque pues el Señor nos ha puesto a amonestar las ciudades. Claro. Pero nosotros entendemos que pues deberíamos de vivir afuera. Y personalmente, pues yo todo lo que tengo como privilegio para hacer con radio y televisión, yo dependo pues de la ciudad, del internet. Necesito estar en un lugar donde esta herramienta del internet me permita llevar este mensaje a todos ustedes, para todo el mundo. Y ando allí orando a Dios, Señor, ¿qué tan lejos me debo de ir? ¿A dónde hay internet donde yo me pueda ir con todos los equipos y hacer la transmisión desde por allá? Y no me lo van a negar que tengo días, hermanos, de andar buscando y todavía no encuentro el lugar donde el internet me permita la velocidad para que pueda seguir amonestando al mundo con la radio y la televisión. Y pues en eso estoy, hermanos, pero no es fácil cuando uno tiene el conocimiento, cuando uno tiene la luz en cuanto a qué hacer, porque sobre todo por esto que como digo, Dios me ha puesto a hacer y los hermanos que me acompañan. Pero yo sí aconsejo de que hay que salir de la ciudad. Y a mí, yo no sé cuándo el Señor me va a proveer ese lugar, pero alguien me dijo el otro día, ¿y usted por qué no se ha ido? Pues, ¿y cómo voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo? ¿Cómo me voy a ir? Yo no puedo abandonar la trinchera.
mientras hayan hermanos que conmigo estén dispuestos a que esta voz esté saliendo, yo voy a estar aquí, pero sí le digo a mis hermanos, yo sí quisiera que mis hermanos estén afuera, que no vivamos en la ciudad, que estemos fuera de la ciudad Así es. y que sigamos haciendo esto. Entonces, pero aún así yo quiero hacer esto, pero afuera de la ciudad. Así es. Y estoy en esa lucha, y por eso digo, me imagino que ustedes están pensando, porque sobre todo lo último que leímos, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, ¿no es cierto, Joselito? Así es. O sea, uno viene a ver pues que pues uno dice, Hay pues que obedecer. estoy en pecado, En dice uno pecado. así, ¿verdad? Pero bueno, hermano, vamos entonces ahora a entrar al tema de hoy, porque hoy vamos a ver qué tan lejos debemos irnos. ¿Qué tan accesibles? ¿Qué tan accesibles debemos irnos? Es que Claro. es que nos vamos a ir por allá a un lugar donde yo no quisiera mencionar a ese personaje, pero yo miraba bastante antes un programa que es de un tal Tarzán. No nos vamos a ir a un lugar donde ese personaje, pues con unos, yo no sé cómo le llaman en otros países, pero nosotros le llamábamos, en mi pueblo le llamábamos a esas cosas que son de Colguines. colguines, le dicen Sí, ustedes. colguines de los Allá- árboles. allá en mi pueblo le decían bejucos. No, ok. No nos vamos a ir a un lugar de esos donde para salir de allí tenemos que irnos en uno de esos, hermanos, de esos que cuelgan de los árboles para ir a caer a otro lugar. Hoy vamos a ver qué tan accesibles debemos de ir, porque la palabra de Dios es bonita para todo. Ayer decía que el Espíritu Santo te guía a tierra de rectitud. Ujú. Pues hoy vamos a ver qué tan accesible debemos irnos. Bueno, Joselito, le impidió, por ejemplo, a Enoc la vida en el campo de extender su influencia a otros en las ciudades. Claro que no, pastor. Vamos a ver el propósito que debe caracterizar también nuestra vida y vamos a ver este versículo, un pasaje bíblico en Mateo capítulo 5, versículo 8. Una de las bienaventuranzas que el Señor dijera aquí. Mateo 5, 8. No, estamos en Mateo perdón. 22, 8 al 10. Mateo. Mateo 22, 8 al 10. Perdón. Estamos en la Sí, sí, sí. accesibilidad, se llama la Mateo, lección. sí. ¿Mateo qué? 22, 8 al 10. 8 al 10. ¿Qué perdón. tan accesibles Estoy mal debemos conocido. irnos a vivir? Claro que sí. Se llama accesibilidad la lección de este día. Sí. Y sabe que mientras estamos aquí, pastor, deberíamos poner atención a la oración del Señor Jesús. Ujú. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Exactamente. Y mientras escuchaba a usted hablar, ¿verdad? Que queremos poner esta transmisión de un lugar donde podamos estar afuera, pues yo quería decir a nuestros hermanos que nos unamos en oración. Todos, hermanos, unamos en oración para que el Señor nos guíe a través del Espíritu Santo. Este versículo dice, Mateo 22, versículo ¿qué, pastor? Del 8 al 10. No, del 8 al 10, dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas se llenaron de convidados. Bueno, Hasta allí. nosotros vemos entonces que deberíamos de vivir en un lugar donde por lo menos hayan caminos. Así es. Deberíamos de vivir en un lugar donde haya acceso, sea accesible, donde hayan caminos de donde tú puedas ir a hacer la invitación. Y para ser más específicos hacia dónde deberían de llevar esos caminos, creo que el siguiente texto de Lucas 14, de 21 al 23, 23. dice 23 aquí, pero nos vamos a ir hasta el 21, para que miren ustedes al final con qué propósito esos caminos deberían ser, pues, parte también del lugar donde vivamos. Claro. Vamos a ver por qué razón. Lucas 21, pero 14, 21 al 23. Dice de esta manera, y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres mancos, los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo a su señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Bueno, dijo el señor a su siervo, ve ahora por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Qué le parece? Aquí hay un principio, pastor, que no debemos dejar pasar por alto. Aquí hay un principio que aún estemos donde estemos, se nos llama a buscar, a salvar a los perdidos. Exacto. Y aquí nos dice que vayamos por dónde, vayamos a las ciudades. Obviamente
establecidos una vez afuera, ¿no? Exacto. Vayamos por la ciudad, dice, por las calles de la ciudad y buscar ahí a los pobres, hablando espiritualmente. Hoy en este tiempo, pues, aquellos que están buscando el alimento y no lo encuentran, pues nosotros deberíamos bajar a las ciudades y a las calles y buscarlos, a los que están ciegos espiritualmente, a los que no pueden caminar también. Y una vez que se ha hecho eso, pues también aquí hay un mandato que también por los caminos, por los vallados, para que forzarlos a entrar para que la casa se llene. Entonces, mis hermanos, cuando busquemos un lugar para vivir fuera de la ciudad, ese lugar tiene que ser un lugar accesible. Así es. Un lugar que tenga caminos desde donde nosotros podamos partir para ir a las ciudades a hacer la obra, para ir a los vallados. No se trata de ir a escondernos fuera de la ciudad. No. Se trata de vivir fuera de la ciudad, pero al mismo tiempo que sea accesible para ir a la ciudad y a los vallados a hacer la obra. Va a llegar un momento en que nos vamos a esconder, pero este no es el momento. Este es el momento para salir de la ciudad a un lugar accesible que nos traiga a hacer la obra a la ciudad y a los vallados. Cuando ya las cosas se pongan complicadas y la persecución comience, entonces va a llegar el momento de que nos vamos a esconder, pero el mismo Espíritu Santo, hermanos, el mismo Espíritu Santo que nos ha guiado a tierra de rectitud, también nos va a guiar a los lugares donde debemos escondernos, que ya sería, como decimos, los lugares más escarpados, las montañas. Bueno, el principio entonces, según la lección de ahora, es que el cristiano debe de también irse a un lugar accesible, vuelvo a recalcar, a las ciudades, a los vallados, para invitarlos a que vengan a las bodas, porque ya todo está preparado. Claro. Es decir, hay una responsabilidad que llevamos cuando salimos de la ciudad, y la responsabilidad es de volver a la ciudad para seguir con la misión de evangelizar a la gente. Y en ese sentido yo quisiera hacerte un llamado, hermano. El llamado que te hago es el siguiente: si tú no te pones a trabajar ahora en la obra de Dios, estando aquí con estas comodidades, nada te garantiza que lo vas a hacer cuando ya estés más lejos. Por eso yo animo a aquellos que vayan a tomar ya la decisión, que practiquemos esto de evangelizar, que practiquemos esto de compartir el evangelio, que ya busquemos aquí, hermanos, antes de irnos, pues de ver cómo compartimos la palabra, para que también cuando estemos por allá, estemos nosotros ya, como decimos, entrenados y fácilmente vengamos a hacerla. Pero el espíritu de profecía, hermano Joselito, me gusta cómo recalca el asunto de el vivir en un lugar accesible y lo encierra en una palabra, y es que no debemos ser ermitaños. Claro. Así que vamos a leer, porque Enoc no fue ningún ermitaño, y en eso también él es un representante nuestro. Exacto, de ninguna manera. Dice la sierva del Señor en el libro de Patriarcas y Profetas, como siempre estamos tocando esta vida de Enoc, en la página 72, 74, dice que el andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de la vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo, en el seno de la familia, en sus relaciones con los hombres, ora como esposo o padre, ora como amigo o ciudadano. Fue firme y constante siervo de Dios. Afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiese aminorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad, dedicándose a la meditación, a la oración, y seguía apartándose durante ciertos lapsos de todo trato humano, después de permanecer algún tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla. Mediante la instrucción y el ejemplo, se retiraba con el fin de estar solo, para satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que solo Dios podía dar. Pero ¿qué le parece? No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo.
Y esa es la misma obra que tenemos que hacer nosotros. Mientras todavía podamos predicar, mientras la puerta de la gracia todavía esté abierta para el mundo, nosotros deberíamos hacer lo que Enoc hacía. Mire que en ese tiempo estaba, Enoc sabía que iba a venir un diluvio y tenía que amonestar a la gente para que se salvara. Quisiera leer un consejito de la sierva del Señor aquí en el libro Consejos sobre Salud. Mire lo que dice esto, pastor. Dice: los terribles desastres que están cayendo sobre las grandes ciudades debieran despertarnos a una intensa actividad en la gran tarea de predicar el mensaje de advertencia a la gente que vive en esos congestionados centros urbanos. Mientras todavía tenemos oportunidad de hacerlo, dice aquí, el tiempo más favorable para la presentación de nuestro mensaje en las ciudades, no lo permitamos que se pase. El pecado y la maldad están aumentando rápidamente y ahora tendremos que redimir el tiempo trabajando con mucho más fervor. Y Enoc sabía eso. Y Enoc, mientras subía la montaña, también bajaba las ciudades. Y ese debería ser el plan de todos nosotros. No nos aislemos, como dijo el pastor, no es tiempo aún de escondernos. Tenemos que ser equilibrantes, tener un equilibrio en esto de salir de las ciudades, porque hay maestros que tienen este concepto y espantan a la gente y dicen todo esto, y sucede que completamente se desligan de esto y se van por allá lejos porque vivir en la ciudad es peligroso. Dicen, pero ¿quién va a amonestar a las ciudades? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Es verdad lo que el pastor mencionaba del pasajes del capítulo de Lucas y de Mateo, que ir por los caminos, ir por las ciudades, por las calles de las ciudades y buscar a los que necesitan, a los perdidos. Hermanos, Enoc tenía esta vida, esta clase de vida, ese era, y él debe ser nuestro ejemplo en este tiempo también. Amén. Un ermitaño es una persona que vive en un lugar deshabitado. Y pues allá permanece porque pues la palabra viene de alguien que cuida una ermita, pero vive en un lugar deshabitado y se aísla del mundo y quiere acercarse a Dios solamente y dice: yo quiero tener un encuentro con Dios, ora, estudia allá, pero no vas a hacer la obra, no vas a hacer la obra a las plazas, no vas a hacer la obra a los pueblos, no viene a las ciudades a hacer la obra. Eso es el ermitaño, y Enoc no fue así. Enoc, él bajaba a la ciudad a hacer la obra. Él todavía, dice, se apartaba durante ciertos lapsos de todo trato humano. Después de permanecer algún tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla mediante la instrucción y ejemplo, se retiraba con el fin de estar solo para satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que solo Dios puede dar. Pero él estaba entre la ciudad y el campo, entre la ciudad y el campo. Vivía en la ciudad, perdón, en el campo, pero venía a la ciudad a predicar el mensaje. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para que nosotros estemos al alcance del mundo ahora, Joselito? Bien, vamos a ver el pasaje bíblico que se encuentra en Marcos 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice: y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí encontramos cuál es la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo. De predicar el evangelio a toda criatura, como mencioné en un momento, como decía la sierva, el pasaje que leímos: mientras haya tiempo, mientras aún la puerta de la gracia esté abierta, debemos sentir eso que sentía Enoc. Dice que se afligía por la maldad creciente de su tiempo, de los impíos, dice, y temiendo la infidelidad de esos hombres, dice que él bajaba por eso a amonestar a las ciudades. Y el Señor aquí también nos da este consejo, este mandato de ir por todo el mundo y una vez para predicar el evangelio a toda criatura. Pero no vamos a poder hacerlo si nos vamos y dejamos las ciudades, y luego ¿quién va a predicar? ¿Quién va a amonestar? Bueno, tenemos que hacer, hermanos, lo que dice la sierva del Señor. Tenemos que predicar en las ciudades, pero no viviendo en ellas. Exacto. Porque así ella habla de Lot. Lot hizo su obra ahí en Sodoma, pero pudo haberla hecho sin vivir en Sodoma. Así que nosotros tenemos que hacer esta obra en las ciudades, pero no viviendo en ellas.
Y como repito, ya sea Estados Unidos, Canadá, el país donde tú vivas, Dios dice, vive afuera. Haz la obra en la ciudad, pero no vivas dentro de ella. Y la misión tampoco se te olvide, que es de ir por todo el mundo. Es decir, no puedes ignorar de que esto hay que hacerlo, de predicar. Y como decía Joselito en la nota que leyó, que no está aquí en la lección, con tanta calamidad que está cayendo ahora, es un momento oportuno para dar el sonido de la trompeta de una manera certera. Pero Hechos 5:42, siempre en esto de cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, en cuanto al estar al alcance del mundo, ¿qué dice? Bien, aquí encontramos nosotros a dos apóstoles, como era Juan, Pedro y Juan, y dice este versículo, dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar el evangelio de Jesucristo. Tremendo. Dice, aquí nos está también diciendo cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy. No debemos dejar de predicar el evangelio al mundo. También Pedro y Juan, aunque tuvieron dificultades y aunque sabían que les deparaba en la ciudad peligro, ellos aún predicaban el evangelio del Señor Jesucristo. Interesante, porque dice que lo hacían cada cuánto, todos los días. Lo hacían en el templo y por las casas, y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así es. Así que, hermanos, recuerden siempre eso, cuando nos vayamos fuera de la ciudad, no se nos vaya a olvidar que como los apóstoles, también nos toca ahora no cesar de enseñar y predicar a Jesucristo, y debemos hacerlo en toda ocasión que sea posible. Vamos a leer Colosenses 1:28 para seguir viendo esta responsabilidad que tenemos. Así es, dice aquí el apóstol Pablo en su ministerio a los gentiles, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta vemos que también era la misión de Pablo. Entendía cuál era la voluntad de Dios. Y bueno, pues aquí el ejemplo misionero de Pablo, donde predicaba Pablo, en las ciudades. Aquí tenemos esta carta a los Colosenses. El propósito que él tenía, siempre tenía en mente, dice que hablando del evangelio, hablando de Cristo Jesús, de su ministerio, dice que a quien anunciamos, hablando de Cristo, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. No se nos olvide, hermano, es a todo hombre, independientemente A todo de su hombre, condición política, religiosa, social, económica. Independientemente de lo que sea, es a todo hombre. Así que, hermanos, nosotros tenemos una gran misión. Así es. Y aunque nos vayamos de las ciudades, no se nos olvide, por favor, eso. No vayamos a caer como unos que se van de la ciudad y van a ser allá ermitaños. Se ponen solamente a cosechar sus repollos, a cosechar sus tomates, a sembrar sus granos, y se dan el lujo de poner las fotos en el Facebook, de mostrar como los tomates, miren qué ricos, miren aquí. Yo quisiera que colocaran las almas que están ganando también. Pero yo no miro en las fotos en el Facebook de las almas que están ganando, de las almas que están trayendo a los pies de Cristo. Solo se dan el lujo de mostrar los productos, que no está mal. No está mal para animar a los demás para que vayan a cosechar sus propios productos. Pero no se nos olvide que al mismo tiempo que sembremos allá nuestros frijolitos, nuestro arroz, o nuestro maíz, o nuestros tomates, nuestras verduras, al mismo tiempo que hagamos eso, a todo hombre, dice el apóstol Pablo, se nos ha mandado enseñar y amonestar. Y junto con los logros agrícolas, debemos mostrar los logros en ganancia de almas también. Así es. Bueno, vamos a ver otro texto más, y es el que está en Apocalipsis 14:6. Bueno, pues ahí tenemos el cometido evangélico, pastor, del primer ángel, que el profeta de Patmos dice cuál es nos dice cuál es lo primordial en ese tiempo. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación,
tribu, lengua y pueblo. Ese es nuestro desafío, hermanos, en este tiempo de predicar el Evangelio. Yo, mientras miraba a Pablo predicarle a los colosenses en esas ciudades, a los efesios, colosenses, a los corintios, y aún siendo perseguido, él bajaba y predicaba y amonestaba y predicaba el Evangelio. Asimismo también el cometido para nosotros es llevar adelante el mensaje del primer ángel. ¿A dónde? ¿A los montes, a los cerros? No, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, realmente lo que nosotros somos llamados es a establecernos en centros de avanzada. Exacto. Es decir, en un lugar desde donde avancemos a hacer la obra, desde donde avancemos a las plazas, desde donde avancemos a las ciudades a amonestar, porque es a todo morador de la tierra, dice el mensaje de Apocalipsis 14, a todo morador de la tierra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, con estos textos que nos recalcan la responsabilidad que todavía tenemos, aún yéndonos de la ciudad, ¿cómo quedó bien el título de esta lección? Accesibilidad. No se te olvide. Cuando tú vayas a buscar un lugar donde vivir, considera esa palabra, accesibilidad. ¿A qué? Centro de avanzada. Accesibilidad a las ciudades, accesibilidad a los valles, a las plazas, para llevar el mensaje, hermano. Si no lo vamos a hacer así, entonces no estamos haciendo bien las cosas. Nos convertiríamos en ermitaños. Claro, y ¿sabe qué, pastor? Esta es la obra, la llevaron los valdenses. Exacto. Si nos ponemos, si vemos la obra de trabajar de los valdenses, aunque estaban allá apartados, bajaban, y aunque eran perseguidos, bien sabiamente, por sabiduría divina, puedo decirle, bajaban con sus papelitos y se convertían en mercaderes, pero al mismo tiempo que vendían sus productos, también ponían por debajo una hojita de la palabra de Dios. Exacto. Hermanos, este es un ejemplo de cómo el pueblo de Dios en este tiempo, aún no estamos nosotros en esa condición, pero llegará el momento en que lo estaremos. Así es. Hoy, mientras no podemos decir vámonos y que se quede todo, no. Definitivamente ese ejemplo es también muy importante para nosotros. Y nuevamente el don profético, hermanos, vuelve a la carga, a decirnos, no es asunto de hacerse ermitaños. Lea, Joselito, por favor. Mire lo que dice, El Camino a Cristo, página 101, repito la página, El Camino a Cristo, la página 101 dice: Dios no pretende que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos retiremos del mundo al fin de consagrarnos a los actos de adoración. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo. O sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar la cruz, cuando dejan de trabajar ardientemente por el Maestro que trabaja con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Qué peligroso creer de que solamente es de irme afuera para pasármela orando y ya no voy a hacer la obra. Peligroso, porque tarde o temprano voy a terminar, dice, sin ganas de hacer lo otro, que es la oración, porque no estoy llevando a la par el asunto de la predicación. Así es. Qué tremendo. Pues la nota final, hermano, si le quiere leerla. Sí, la nota final dice: el pueblo de Dios se apartará de las costumbres injustas de los que lo rodean, mientras se esfuerzan por instruir y amonestar al mundo. No se amoldarán al espíritu y las costumbres de los incrédulos, sino que los condenarán mediante su santa manera de vivir y por su ejemplo piadoso. Note que los condenaremos, no con palabras ni con acciones, pero por testimonio, pastor. Amén, así un testimonio fiel, un testimonio que debe ser como de aquellos santos hombres que cuando ellos venían, miraban la vida, cómo hablaban, cómo se comportaban. Oh, este es un hijo de Dios. De esa manera el mundo será amonestado también. Yo me recuerdo allá en la iglesia donde este servidor conoció el mensaje. Había un hermano, el hermano Francisco Martínez. Él vivía de la iglesia como aproximadamente
casi 2 horas, 1 hora y media tal vez. Pero ese hermano llegaba a pie desde allá de donde él vivía. Y llegaba bien sudadito llegaba a la iglesia. Se quedaba todo el día después del culto a predicar a los lugares, a las plazas, a los caserillos ahí. Pero me recuerdo que él venía con todos sus hijitos, con sus camisitas manga larga, con sus Biblias aquí bajo el brazo. Venían desde allá, desde ese lugar lejos. Y toda la gente lo miraba a él, porque casualmente ese camino terminaba en la casa de él. Mire. Cuando usted llegaba allá hasta donde él vivía, ahí terminaba el camino ese. Y yo me recuerdo que lo iba a visitar y estaba lejos, pero era admirable ver cómo él desde allá. Y cuando él venía, pues toda la gente en la calle lo miraba, ¿no? ¿De dónde viene esa familia tan vestidita los días sábados? ¿De dónde viene esa familia tan arregladita? ¿Y para dónde se conduce? Era un testimonio. Claro que Era sí. un testimonio de cómo él realmente estaba, pues, viviendo afuera y viniendo a la ciudad a adorar. Exacto. Y predicando el mensaje. Así es. No se nos olvide, hermanos, esto de tenerlo muy en cuenta. Bajo el título accesibilidad, la lección ha sido bien equilibrada. Nos ha puesto en la perspectiva correcta. Sí, exacto. Pues bueno. Y así, pastor, pues, realmente que estas lecciones nos corrigen, pastor. A veces la manera de pensar es equivocada, pero cuando vemos esto a la luz del Espíritu por decir la palabra de Dios, conocemos y vemos la voluntad de Dios. Así es. Usted mencionaba de este hermano, yo también, allá en la iglesia donde nosotros estábamos, le dimos el mensaje a un hermano, y sabe que este hermano, para llegar a la iglesia, pues tenía que cruzar el centro de la ciudad, por la ciudad, y pues en el rancho todos se conocen. Claro. Pues este hermano se venía por puras huertas de nopales para que no lo vieran. Cruzaba una huerta y se brincaba por otra huerta y se venía escondido y llegaba a la iglesia por puras partes privadas donde no lo vieran que venía a la iglesia. Y luego después y la Biblia metida acá dentro de la chamarra donde no se mirara. Llegaba muy escondido. Que sabe que después el hermano dijo, no me debo esconder, y traigo su Biblia en la mano y venía frente a toda la gente que testificaba que el Señor lo había cambiado. De repente, cuando conocen el Evangelio, hay personas que tienen un poco de temor de que qué dirá la gente, pero cuando se hace más fuerte, cuando la palabra va haciendo la obra, el cambio de transformación, no le teme uno nada. Así es. Sí. Pues bueno, hermano, vamos a orar y a pedirle al Señor de que nos vuelva a guiar a tierra de rectitud, a un lugar accesible. Amén. Vamos a rodearnos. Vamos. Espíritu Santo, otra vez te suplicamos que nos guíes a tierra de rectitud. Amén. A ese lugar, Señor, que sea el adecuado, que todavía sea accesible para alcanzar a la gente con el mensaje. Por favor. Te rogamos que el espíritu misionero no se nos muera para nada al irnos fuera de la ciudad. Que más bien ahora que todavía estamos tal vez planificando, no sé, profundicemos más en ese espíritu misionero, de manera que cuando nos vayamos afuera de la ciudad, falta nos haga de venir a buscar a la gente. No es para vivir aquí, porque este no es el mejor lugar para vivir, sino para venir a buscar a la gente. Por favor, Señor, te rogamos que nos ayudes a nunca olvidarnos de la misión, a nunca estar pensando que es para ser ermitaños que nos estamos yendo fuera. No, Padre, ayúdanos a ser tan guiados por tu Espíritu que el lugar donde nos vayamos todavía sea accesible para hacer tu obra. Padre, te rogamos que estés con nosotros y nos muevas, Señor, con sabiduría a buscar ese lugar accesible. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.